Buenos días, buenos días. Espero que estén todos muy bien. Les envío un grandísimo saludo. Muchas gracias por ingresar y pertenecer a este grupo de oyentes en este webinar de la mañana del día de hoy. Antes de empezar, siempre me gusta dar unos 3, 4 minutitos antes de que para que todo el mundo de todos los lugares empiecen a conectarse. Antes de dar inicio, y aprovecho este espacio, quiero explicarles cómo ingresar a la página del Batrón. Tenemos páginas en los 3 países. Como contamos con 2 divisiones, nos metemos en la parte de eventos y de esta manera podemos ver las diferentes actividades que tenemos en cada una de las sucursales. Obviamente los webinars son de cobertura internacional y de la parte de Fluke, obviamente van a encontrar algunos otros webinars como el de aislamiento y también uno que es mantenimiento de motores. Esto es lo que va a ocurrir en el primer trimestre. Quiero externarle a todos que tenemos un curso que desde el año pasado ustedes mismos como clientes han venido solicitando, que es una certificación de nivel de termografía, nivel 1, el cual se va a llevar a cabo en el Hotel Crown Plaza del 4 al 7 de marzo, aquí en Costa Rica. Por supuesto, esto lo va a dar un orador internacional. Si la inscripción es antes del 2 de febrero, tiene un costo de $1,800 más el 2% en impuestos. Y si es después de allí, va a tener otro precio. Antes de continuar, vamos a que no sé, que me pongan ahí en la sección de preguntas y respuestas de dónde nos acompañan. Tenemos gente de Nicaragua, que me escriban por ahí. Y también saber si me escuchan, ¿verdad? No les pregunté. Hay gente de El Salvador. Tenemos gente hondureña, de casualidad. Que me escriban. ¿Sí me escuchan todos? Ujú. Gente de Cartago, Costa Rica. Saludo para Ashley Rojas, Managua, Nicaragua. Don Darren, le saludo desde Nicaragua, dice don Vladimir. Muy bien, muchísimas gracias. Darren, muy bien. Vamos a ver, un minutito más, nada más. Pregunta del millón, si me ven. También, por favor. Ok. Para los que no me conocen, mi nombre es Ronald Fallas. Nuevamente es un verdadero placer abrir este año con este webinar de termografía, el cual está diseñado para llevarlos al Crown Plaza, Costa Rica, para el curso de termografía nivel 1 ya certificado. Esto lo darán unos instructores de una empresa aliada que se llama Snell Group y se les otorgará, por supuesto, un certificado de valor internacional para termógrafo nivel 1. Es importante muchas veces porque ya puedes firmar recorridos, autorizarlos y hay muchas aseguradoras que requieren la presencia de un termógrafo para hacer los recorridos en diferentes lugares y también por el cumplimiento de algunos ISOs, más que todo a nivel industrial. Sin más preámbulo, vamos a ver, vamos a dar inicio. Básicamente vamos a estar una hora y 30 por acá, para que se preparen psicológicamente.
y disfruten y a lo último podemos poner la parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, yo siempre tengo en mi segundo monitor la parte de preguntas y estoy atento a cualquiera consulta que tengamos. Sin más preámbulo, empecemos. Nada más, última pregunta para empezar. ¿Sí ven mi pantalla donde está la presentación? Ok, gracias, Darren. Ok, sin más, empezamos. Básicamente, el concepto de mantenimiento predictivo cambió de un tiempo para acá. Antes se le llamaba preventivo y se le llamaba mantenimiento preventivo estrictamente al mantenimiento donde cambiábamos las piezas, los roles, los tornillos antes de que las cosas fallaran. Ahora el mantenimiento predictivo se podría decir que es una técnica que se utiliza para pronosticar la probabilidad de la falla a futuro, pero con mediciones. La termografía es y será siempre el primer pilar del mantenimiento predictivo, el cual se puede componer de vibración, de medición de temperaturas, como es la termografía como tal. El tercer pilar, a mi gusto, es la resistencia de aislamiento de motores para poder ver la, las fugas de corriente que pueden tener internamente los motores y el análisis de calidad de energía. Al menos Fluke se sostiene en estas cuatro patas, en estos cuatro pilares. Y siempre y por siempre creo que la termografía es la primera inversión, la primera herramienta que debemos nosotros de tener para dar inicio con estos sistemas de mantenimiento predictivo. Vamos a hacer una introducción. Primero que nada, ¿en qué consiste la termografía? Quiero decirle a todos, aquí normalmente se suma gente que conoce un poco, gente que conoce mucho, gente que es la primera vez que se mete a un webinar o a un conocimiento de termografía. Pero lo que a mí me gusta indicarles es que la cámara termográfica como tal no es un termómetro. Ella no logra ver temperatura. La cámara termográfica lo que logra ver es una energía que existe en todas las partículas del universo, en todos los átomos. Esta energía se llama radiación infrarroja. Nuestros ojos no la pueden ver. El lente de la cámara, el cual no es de vidrio, está hecho de un material llamado semiconductores, logra ver la onda de frecuencia y por ende la radiación infrarroja. Entonces en eso consiste la termografía, pero va ligada a la temperatura. Entre mayor radiación infrarroja, mayor temperatura. Entonces, la cámara termográfica internamente, dentro de sus algoritmos y su electrónica, lo que nos indica es a nosotros lo que nos interesa, o sea, el delta de temperatura, los cambios de temperatura en cada uno de los componentes. La aplicación de las cámaras termográficas, al menos las de Fluke, están ligadas o utilizadas o su inversión radica normalmente entre un 80 a un 85% en aplicaciones eléctricas. En eso consiste la termografía. Reitero, en cualquier momento, nada más me escriben, tengo la ventanita de preguntas y respuestas abierta. Continuamos. Entonces, la termografía infrarroja es una técnica que permite a distancia y sin ningún contacto, por ende, de una forma muy segura, medir y visualizar temperaturas de superficie con muchísima precisión, altamente precisas.
En la imagen de la izquierda podemos ver una imagen termográfica de un perrito. Cada uno de los 160 elementos multiplicado por los 120 elementos es la resolución de este ejemplo de cámara termográfica. O sea, esta camarita es de 160 por 120, es de 19.200 píxeles. Este ejemplo del perrito. Y serían esa misma cantidad, la cantidad de termómetros que podría tener una imagen térmica. A la derecha podemos ver un termómetro tipo láser, también llamados pirómetros o puntero o termómetro de puntero, que así también le llaman en diferentes lugares. Y él está estrictamente de una forma muy clara y muy precisa, pero hay que saber que donde colocamos el puntero láser es exactamente la temperatura que podemos ver. A diferencia de la termografía, podemos ver toda la cantidad de termómetros, trabajando al mismo tiempo y nos indican en escala de colores los deltas de temperatura para poder nosotros visualizar las diferencias de temperaturas. Obviamente, como todo sistema óptico, tiene límites en su capacidad de resolución, especialmente cuando las cosas son pequeñas, distantes y lejanas. Eso es lo que dice. Entre más distancia, menos vamos a poder hacer las mediciones térmicas, ¿verdad? Un ejemplo de super cámaras termográficas, para que tengan una idea, hay en el espacio satélites artificiales que cuentan con unas muy buenas cámaras termográficas y así logran ver eh, planetas, temperatura de diferentes astros, monitorean las diferentes temperaturas en nuestro planeta, etcétera. Otro ejemplo de super cámaras termográficas a nivel de policía fronteriza entre México y Estados Unidos, los helicópteros por debajo, los que se utilizan para capturar migrantes, tienen una super cámara termográfica, por supuesto, con unas resoluciones y con un procesador altamente poderoso para poder tomar las imágenes a la velocidad con la que vuela la aeronave. Esto es un ejemplo real de una imagen termográfica. ¿Alguno de ustedes, por favor, puede decirme en la imagen de la derecha por qué la fase 2 o el disyuntor 2 presenta un delta de temperatura diferente con las otras dos fases? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Mayor consumo de energía, dice don Juan Solano. Muy bien, o sea, está más cargado. Y la otra, falso contacto. Don Luis Marín, muchísimas gracias. Son las dos más comunes. Gracias, Carol, usted también. Las dos más comunes. Una de dos, está más sobrecargado que el resto, que no es nada del otro mundo. Eso ocurre en cualquier sistema trifásico. No debería de ocurrir, debería haber un balance, pero bueno. Estamos en la viña del Señor, hay de todo. Y la más común, contacto flojo, lo que le llamamos un contacto pobre. Gracias. Regresamos nuevamente a los pirómetros, no los podemos dejar de lado, puesto que su sistema o su integración electrónica tiene el mismo funcionamiento que el de la cámara termográfica. Tiene sensores, tiene lente de semiconductores y a final de cuentas logra ver radiación infrarroja y nos lo cambia a temperatura, que es lo que a nosotros más nos interesa. Si tuviésemos uno en la mano, podemos ver que en las especificaciones aquí en la cabecita o de lado viene DS. Y D 2 puntos S, qué sé yo, puede decir 12 es igual a 1, lo cual significa que a 12 pulgadas o a 12 pies o a 12 metros, esto aumenta en el mismo rango. Entonces, a 12 pies, esto aumenta un pie de el spot, lo que es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dar con esta imagen? A entender
que entre más nos alejemos, ella va a ser menos precisa porque su diana va a ser el doble más grande. A diferencia del pirómetro o del puntero láser, las cámaras termográficas trabajan con un campo de visión. Les voy a dar un ejemplo. El campo de visión es el área objetivo vista por la cámara, o sea, es todo lo que logra ver la cámara termográfica. Un ejemplo en la vida real es cuando abro las puertas de un sistema de centro de cargas o un CCM, yo puedo hacer termografía a unos 6 metros y desde ahí la cámara va a empezar a darme los diferentes puntos de temperatura. Pero cuando ya yo veo y quiero revisar cuál de los 3 fases es la que está calentándome en dicho variador de frecuencia, en X transformador, en X contactor, ¿qué tengo que hacer? Acercarme. Y eso se va a llamar campo de visión instantáneo. Para poder yo medir, ver, comparar cada uno de los objetivos. Entonces ya le digo, yo puedo hacer termografía un poquito a distancia, que eso se llama campo de visión, y cuando ya me acerco para poderlo ver y analizar cada uno individualmente sus componentes, eso se llama campo de visión instantáneo. Hay algunas tablas de temperatura. Entonces yo espero que de ahora en adelante ustedes, mis futuros termógrafos, que tenemos 57 personas inscritas en este webinar, nuevamente les agradezco su presencia, ya no vamos a hablar nunca más de grados centígrados, sino de grados Celsius. Estas son las diferentes unidades internacionalmente reconocidas que se utilizan para hablar de temperatura. Sin embargo, es importante saber que la unidad estándar reconocida por el Sistema Internacional de Unidades es el grado Kelvin. ¿Por qué el grado Kelvin? Porque el grado Kelvin empieza en el cero absoluto. ¿Alguien me puede describir algo rápido así qué significa el cero absoluto? Les doy una pista, en grados Celsius es menos 273 grados y en grados Fahrenheit es menos 460. Ok, gracias, don Juan. Don Juan me dice que sí, que efectivamente el cero absoluto es menos 273, pero ¿por qué es menos 273? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué sucede a los menos 273 grados Celsius? Ojo, en grados Kelvin es cero. El cero absoluto en Kelvin empieza en cero. A esta temperatura ya no hay vibración de partículas. Muy bien, don Juan, yo le agradezco. Ya no hay vibración de partículas. Ya no hay radiación infrarroja. Ya no hay movimiento atómico. Ya no hay energía. Entonces ahí es donde empieza la energía en el cero absoluto o en el menos 273. En el mejor de los casos, todo en este planeta debería de ser en Kelvin. Más o menos anduviéramos en San José, digamos que anda como en 23, 22 grados Celsius, más o menos anduviéramos como en 313 grados Kelvin. Entonces la temperatura aquí en San José es de 313 grados Kelvin, sería ideal. Pero bueno, el mundo no es perfecto, ni siquiera es redondo, dicen. Resulta y sucede que la relación entre temperatura y radiación son paralelas. Es una relación muy estrecha. A mayor radiación infrarroja, mayor temperatura y viceversa. Entre mayor temperatura, mayor aumenta la radiación infrarroja. Por lo cual, la cámara logra ver sola y exclusivamente la energía radioactiva, la radiación infrarroja de los cuerpos y no la transfiere en su pantalla o en su imagen en temperatura, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces van de la mano. La teoría básica del calor, principalmente nosotros lo que vemos
o la cámara termográfica lo que logra ver son superficies, principalmente la energía calorífica, pero esta se puede originar normalmente en el interior de las cosas. ¿Cuál es la relación que existe entre el interior y el exterior? Lo podemos ver en esta imagen. Si tenemos una fuente de calor interna, esta se va a transferir a la superficie. Han visto que están de moda los vasos térmicos, más que todo aquí entre la gente en Costa Rica. Vas uno a un hotel de playa y ya la gente anda sus vasos térmicos, entonces ahí le echan hielo y le echan sus bebidas. ¿Por qué? ¿Cuál es el funcionamiento del vaso térmico o de una hielera? Es aislar la temperatura de afuera con la de adentro. Entonces funciona para caliente y para frío. Entonces, obviamente, ese es el gran éxito, ¿verdad? Que permanezca la mayor cantidad de tiempo el producto frío o caliente, si fuese el caso. En este ejemplo, si tenemos una fuente de calor externa, por más caliente que esté afuera, yo puedo hacer termografía en las partes externas que nunca va a ser la misma temperatura. Entonces, obviamente más adelante vamos a poder ver algunas leyes y algunos ejemplos para poder comprender las diferentes formas en que la energía calórica se puede transmitir de un objeto, de una superficie, de un producto al otro. Por ejemplo, la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía, aplica para todas las energías. En un sistema cerrado es constante, no se crea ni se destruye, simple y sencillamente la energía se transforma. Y esta segunda ley me gusta mucho, que dice que el calor no puede fluir de un objeto frío a uno caliente, a menos que se empleen trabajo o energías adicionales. Y también la misma ley establece que el calor no puede transformarse por completo en trabajo mecánico. Siempre se va a desperdiciar alguna parte en el mismo calor. La energía calórica siempre se va a mover de la zona donde hay más energía calórica a lo que tiene menos energía. Por ejemplo, cuando una madre arrulla a un niño o una persona arrulla a un niño que es obviamente el cuerpo de mayor volumen, de mayor masa, como en el caso este sería de la madre, va a transferirle calor al bebé que tiene menos masa. O sea, donde hay más energía, la energía calórica se va a mover a donde hay menos energía. Y el enfriamiento de Newton dice que la razón de la transferencia de calor para un objeto en enfriamiento es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y su alrededor. Ok, vamos a ver. Proporcional. Se me viene la palabra decir delta de temperatura. Si yo necesito enfriar un vaso de café, no lo voy a revolver con otro vaso de café que esté a la misma temperatura. Yo lo voy a revolver o lo voy a pasar a un recipiente vacío que esté con menos energía calórica que el que tengo ahorita en la taza del café. ¿Para qué? Para que esa energía se vaya perdiendo en el transcurso en que yo estoy haciendo los movimientos. Eso lo hacemos 3 veces y ya le bajamos por lo menos el 25% de temperatura a esa taza de café. Modos de transferencia de calor. La energía calórica se puede transmitir de las siguientes 3 maneras. Radiación, que es la que nos pondría aquí como ejemplo una parrilla, el sol, un bombillo, eso es la radiación. Conducción es la que se da directamente de un sólido con otro sólido, por ejemplo, la temperatura que pasaría de una
de el disco de una cocina a la sartén o a una olla, el roce de un brazo con el otro, por ejemplo, y millones de ejemplos más. Y convección es uno de los más comunes. Es, por ejemplo, la ebullición de una olla de frijoles o de agua hirviendo. En este ejemplo podemos ver un globo. Su aire está calentándose, pero no está quieto, se tiene que estar moviendo y por ende eh, está circulando de la convección internamente entre las partículas. También ocurre con el vapor y ocurre con los líquidos. No vamos a entrar en este tema tan complejo, obviamente. Nada más quería mencionarles un poco que hay leyes, obviamente, que calculan cuánta energía calórica se puede, se puede y con qué velocidad se puede transmitir, pero podemos ver algunos ejemplos de características que se toman en cuenta para esta ley. Entre esas tenemos la velocidad de la conductividad. Obviamente es mejor conductor un metal que el plástico, que el estereofón, que el vidrio, inclusive la madera. Hay que tomar en cuenta la diferencia de temperatura. Decía Newton que obviamente entre más energía calórica, más rápido se traspasa. Y obviamente el área. No es lo mismo calentar un tenedor que el riel de un sistema de trenes. Obviamente aquí hay un buen ejemplo de cambio de conductividad. Por algo los sartenes tienen sus mangos no hechos todos de metal, sino de algún aislante. Podemos ver que en algunos lugares nos ponen un aislante de temperatura acá también. Y la diferencia de temperatura dice que al igual que la conducción, hay un delta, aumenta también la transferencia de calor. Entre mayor sea la temperatura, es más rápido la conducción de la energía calórica. Aquí podemos ver el espectro electromagnético, cómo funciona en la vida real. Por ejemplo, me encanta que las ondas de radio ya andan por las 17, 18, 20 micras de ondulación, ¿verdad? Luego el hombre allá por años atrás inventa las microondas, las cuales andan en unas 15 micras. Y la onda térmica, vea que no es algo súper extraño. Andan en oscilaciones desde los 0.7 más o menos a los 15 micras de frecuencia. Pero vean qué interesante. Más o menos las cámaras de Fluke andan aquí, son cámaras de onda corta para poder nosotros medir, ahí andan. Y la onda visible, que es lo que logra ver nuestros ojos, tampoco es una onda muy compleja, está muy cerca de la onda térmica, por lo cual podemos vernos reflejados térmicamente en un espejo, porque sus ondas están muy cercanas y podríamos decir que se parecen un poco en la frecuencia. Ahí para abajo, más finos, están los rayos UV, los rayos X, los rayos gamma. Espero haberme explicado un poquito con esto. Es un poquito de física para entender que la onda térmica está muy cercana a la onda visible, pero no es una onda súper compleja como las ondas gamma o de muy corta frecuencia, digamos. En termometría radiométrica podemos medir con una cámara termográfica desde 3 ángulos precisos. Primero que nada, la fuente puede ser reflejada. ¿Alguno de ustedes se ha reflejado con una cámara termográfica en un espejo?
pues sí se van a poder ver térmicamente un espejo. Pueden hacer ese experimento en el espejo del baño, lo cierran, apagan la luz, que ni se vean las manos y van a poder siempre poderse reflejar en un espejo. La onda radiométrica puede ser transmitida. Yo puedo ver la temperatura de una pared, pero en realidad estoy recibiendo esa energía calórica directamente del sol. Pero la fuente en este caso es el sol. Yo puedo ver la energía calórica que es emitida. Si ustedes se tocan su cuello, ahí está un poco caliente, también como la parte de los ojos es una parte caliente de nuestra cara. Solo la radiación emitida nos habla de la temperatura exacta. Los otros son la onda reflejada y la onda transmitida no son tan exactas. ¿Por qué la transmitida no es tan exacta? Lo que les contaba en el anterior slide, que dice que se va a perder un poco de temperatura. Por ejemplo, el ejemplo de la hielera o de los vasos térmicos. Nunca va a ser exactamente la temperatura de externa con la interna. Nunca. Vamos a hablar un momentito de emisividad. Resulta y sucede que la emisividad es una propiedad que tienen los materiales. Es un factor de qué tan eficientes son para emitir o transmitir o evidenciar la radiación infrarroja. La emisividad va de 1 a 0. Una emisividad perfecta sería de 1. Un ejemplo es un cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro? Un cuerpo negro, voy a salirme un segundo. Un cuerpo negro es lo que nosotros utilizamos para calibrar las cámaras termográficas. Básicamente es las ondas entran en él y no tiene escapatoria. Ellas lo mantienen completamente y entonces la emisividad es absolutamente perfecta. ¿Ves? Así utilizamos nosotros los cuerpos negros. Esto es un cuerpo negro flujo. Se le quita esta parte gris y él con unas resistencias muy bien calibradas, muy exactas, producen esa parte negra, produce una temperatura conocida que se va a aparecer en la pantalla y así calibran las cámaras termográficas. Si el cuerpo negro Fluke dice que está en 75 grados Celsius, la cámara en su pantalla tiene que estar en 75 grados Celsius. Vamos a ver este ejemplo. Vemos que aquí dice 225.0 y el termómetro o el pirómetro dice 23 algo, lo cual no está dando la calibración. Para los que querían saber cómo se calibran las cámaras termográficas en un laboratorio. Eso es exactamente un cuerpo negro. Continuamos. Entonces, los cuerpos negros tienen una emisividad casi perfecta. Y un material con una muy mala emisividad podemos verlo en el siguiente slide. Por ejemplo, nuestra piel tiene 0.98 de emisividad. O sea, somos muy buenos emitiendo la radiación infrarroja. El agua también, el tape eléctrico también, la pintura tiene 0.9. Pero vea algunos ejemplos de materiales con muy mala emisividad. El cobre oxidado, el aluminio pulido, el cobre pulido, etcétera. Y dice que las mediciones por debajo de 0.6 ya son mediciones bastante inestables. Casi que no hay mucho que
qué creerles. Un ejemplo más de emisividad. Ustedes los conocedores, en la parte eléctrica podemos ver si aquí, en este centro de fusibles, hubiese algún conato de extra temperatura o de energía calórica, ¿dónde se produciría? Se produciría exactamente aquí, ¿verdad? Donde el fusible se une con las laminitas o con las patitas de la toma de... Y vamos a ver la siguiente imagen. Pues resulta que no, que la emisividad, que son estas manchas como color púrpura, se están dando exactamente en las partes brillantes. Esto es importante, ¿por qué? Porque si estamos haciendo termografía en un centro de carga y hay tornillos muy brillantes, el fondo falso es muy pulido, nos podemos engañar si no supiéramos que la emisividad engaña un poco las cámaras termográficas, vamos a creer que en realidad el fondo falso o X tornillos están por encima de la temperatura normal nominal interna del gabinete, pero de repente es pura emisividad. Regresamos a esta imagen y podemos ver que no, que efectivamente el delta más grande de energía calórica está en este fusible, pero no está en las laminitas, como lo podemos ver, sino que dentro del fusible hay una laminita, un resorte tensor, y de repente ya este fusible está llegando a su vida útil y está calentando en las orillas. Pero no nos podemos dejar engañar por estos colores brillantes que corresponden a algún tipo de metal o plástico con una muy baja emisividad. Abro la tabla de preguntas por si quieren consultar en este tema tan ambiguo, tan un poco complejillo, el cual es la emisividad. Bueno, continuamos. Me preguntan o me piden, don Juan, que si puedo, vamos a ver, dice, su vida útil avanza y estaría para reemplazar. Sí, exactamente, don Roberto. Ese fusible ya está de quitar. Y la verdad es que es como las pastillas de freno, ¿no? No voy a quitar una, no, quito todos. Sí. Necesito verificar que los tres fusibles, de hecho ya podemos ver el mismo conato, el mismo patrón en los tres fusiblitos. Yo creo que ya están llegando a su vida útil. Muy bien. Características de una buena imagen. Una buena imagen tiene que tener enfoque, tiene que tener la brillantez adecuada. Me detengo un segundo que me están ustedes mismos escribiendo aquí en la parte de preguntas y no quiero dejar a nadie por fuera. Me pregunta don Dani que si lo mismo aplica con las pistolas láser. Sí, claro, lo mismo aplica con las pistolitas láser. Ellas se ven engañadas con la emisividad. ¿Sabe cómo lo puedes hacer? En un cuarto cerrado, en el de tu habitación, agarre las llaves del carro o algo brillante y también una pieza de madera, y con una pistolita láser van a ver que les da diferente temperatura, tal vez muy poquita diferencia, pero usted sabe que dentro de la habitación todo se encuentra a la misma temperatura. Dice que también puede afectar la energía reflejada dependiendo del ángulo de posición, por supuesto, pero al final de cuentas son reflejos, partículas brillantes. En caso de un motor, ¿cómo se puede interpretar la emisividad? Porque como la carcasa que cubre la parte del bobinado llega a traspasar la estructura. Qué buena pregunta. En un motor, primero que nada, no podemos verlo internamente. Recuerde que en termografía podemos ver solamente las partes externas, pero podríamos poner, para hacer una medición muy buena,
la emisividad de la pintura en 0.9, tomando en cuenta que no es un motor de acero inoxidable, etcétera. Emisividad para líneas de transmisión. Vieras que para líneas de transmisión casi eso no afecta, don Eric. ¿Por qué? Porque normalmente ya están opacas, llenas de polvo, no son tan brillantes, entonces casi eso no afecta. En realidad no. Continúo. Una buena imagen tiene enfoque, brillantez, tiene que tener un buen contraste, tiene que tener una muy buena perspectiva y tiene que tener una muy buena composición. Si bien es cierto, una cámara termográfica no es una cámara de fotos, tiene las mismas características ambas. ¿Cómo está esta imagen? Vamos a ver, analicémoslas bien. Vamos a ver. Se nota que estos tres vienen uniformados, ¿verdad? Entonces, mamá, papá e hijo, ¿verdad? Se nota. Yo no le veo hay un buen enfoque porque yo los puedo ver a todos, ninguna de sus extremidades está por fuera, pero no hay un buen contraste porque vea, por ejemplo, este chiquito negrito ni se ve ahí, lo tienen muy tapadito. Igual esta niña no se logra ver bien ahí. Entonces, como que no pusieron a los niños de frente. Brillantez, creo que hay mucha luz de fondo. Composición, más bien es donde está, ya le digo, normalmente ponen a los niños de frente, no la compusieron muy bien, digamos. Y de enfoque, está bien enfocada la imagen porque si yo a ellos los conociera, yo podría verificar que esta se llama con tal nombre y este niñito es fulano y sutano. Entonces, creo que desde ese punto de vista está bien. Vamos a ver uno por uno. Vamos a ver características de una buena imagen. Enfoque, sí, yo logro ver la imagen con todas sus características, está muy bien enfocada. Tiene que tener muy buen nivel térmico. ¿Qué significa nivel térmico? Esta imagen fue tomada de noche, o sea, ninguno de los rayos solares está calentándome todo el entorno, lo veo bien. No hay span térmico por lo mismo, o sea, aquí no hay algo que tenga X temperatura y me esté afectando la toma. El rango térmico se nota en la pantalla de la cámara termográfica. La perspectiva es el ángulo, cómo lo tomo, yo lo veo bien de una forma perpendicular. Obviamente composición solamente está el medidor aislante. Y ojo, y me gusta mucho esta imagen que está bien, toma los dos aislantes, entonces la composición está perfecta. La resolución especial la veo bien y la paleta de colores. Eso es muy a cada uno de los termógrafos, pero en realidad está bien. El enfoque yo lo puedo ajustar de forma manual o de forma automática. Normalmente no se toman imágenes inferiores a una distancia de 15 centímetros. Yo puedo hacer tomas de distancia infinitas. Yo puedo ir a una cancha de fútbol y ver la gente correr al otro lado sin ningún problema. Nada más que voy a tener muy mala resolución. El enfoque es muy similar a un enfoque de una cámara normal de celular. Tiene que haber el contraste térmico adecuado. Es lo único, ojo, esto es pregunta de examen. El enfoque es lo único que yo no puedo cambiar en el software de termografía. Yo en el software puedo cambiar la paleta de colores, el fondo, puedo cambiarlo si es Fahrenheit, Kelvin, lo puedo poner en Celsius. Yo en el software puedo cambiar la emisividad y puedo hacer reportes. Pero el enfoque yo no lo puedo reparar ahí. Una de dos, estimados oyentes. ¿Tomé bien esa imagen o la tomé mal? No hay reparaciones después de haber tomado la imagen. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen bastante desenfocada. Y aunque ustedes no lo crean, una imagen desenfocada es una imagen con insatisfacción del cliente, no hay una claridad, no es factible para diagnósticos, las temperaturas no son precisas. Nivel térmico. Es muy similar a la brillantez que tenga una imagen visual. Hay que evitar saturar el área de interés.
O sea que en realidad esté solamente ella. Puede ser ajustado después de la imagen, se recupera en la computadora. Es preciso para una buena interpretación y es algo completamente y diferente al span térmico. Digamos, el nivel térmico yo lo puedo ajustar en la cámara o en el software. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, yo no sé si alguna vez han visto que cuando yo doy seminarios hago esta prueba de los vasos. Vamos a ver, yo le quiero preguntar a Carol, ¿cuántos vasos ves en la imagen? ¿Qué nos dice Carol? 3, dice Carolina. Muy bien. Efectivamente, hay 3. Pero ¿por qué hay uno que casi no se ve? ¿Quién me puede ayudar? Es este de acá, el tercer vasito. Casi no se logra ver. Simplemente se le ve así como la oreja o la silueta. No se logra ver. No, no tiene nada que ver, don Dani, la emisividad. Normalmente me dicen eso, Dani. No sé, muy casi acertado, pero no tiene nada que ver la emisividad. Vamos a ver quién da más, me gusta. Enfoque, no, don Carol, no, nada que ver el enfoque, porque la temperatura es más alta, no, la temperatura es muy baja, no, tampoco. Vamos a ver, Ariana, ¿qué dices? Campo térmico, dice un reflejo, dice Luis, tampoco. El contraste, no tiene nada que ver. Wow, me encanta la participación, les agradezco mucho, pero necesito a alguien que me diga por qué el tercer vaso casi no se ve. Es de vidrio, los 3 son de vidrio, Royal Sofeifa, no pasa nada. La temperatura es ambiental, muy bien, Carolina Bedoya, la temperatura es ambiental. Este tercer vaso, el que casi no se ve, tiene la misma temperatura de la mesa, del fondo, del aire, de todo lo que esté en su alrededor. Entonces la cámara termográfica es muy exagerada, por decirlo así. Solo le va a interesar el delta de temperatura. Entonces va a resaltarnos el vasito con mayor calor, que es el de la izquierda, y el vaso con menor o el que tiene pedazos de hielo. Y el otro lo desaparece. Vámonos con este mismo ejemplo a a un centro de carga. Vamos a un centro de carga. Supongamos que tenemos 3 disyuntores y uno está muy frío y el otro está muy caliente y el resto la cámara lo regula tanto el fondo falso como el resto de disyuntores, como no están ni fríos ni calientes, están como a una temperatura promedio de todo, no lo resalta. Vamos a ver varias imágenes de eso. Aquí. Esto es una imagen normal, el resto lo pone negro, el resto de componentes los pone como fritos, pero la parte caliente la va a resaltar. Y lo que está a temperatura ambiente o no, no ambiente del aire, sino ambiente de los objetos que la cámara logra ver, los mantiene opacos. Simplemente me va a resaltar los deltas de temperatura. Eh, el interés de este slide es indicar que normalmente la cámara la podemos trabajar en ajuste manual de temperatura o en ajuste automático. Personalmente a mí me gusta mucho el ajuste automático porque cuando hacemos recorridos termográficos tenemos demasiadas tomas al mismo tiempo y no vamos a estar en esa cambiadera. Perdón, dame para tomar un poquito de agua. Ok, ángulo de visión.
Hay que trabajar tan cerca del objetivo de forma perpendicular como sea posible para evitar esos destellos, esos rebotes de luz. Por supuesto, más aún cuando las piezas a medir son brillantes, como tuberías de acero, etcétera. Perspectiva, conservar el objeto de interés lo más grande posible dentro del recuadro de la cámara termográfica. Me dicen si hay dudas con lo que digo con estos términos. Composición, similar a una foto compuesta por de un celular. No se necesita que aparezca más de nuestro objetivo de interés. Ejemplo, en este transformador, mi objetivo es comparar y ver los aislantes, estos aislantes donde llegan los cables de alta tensión. Ahí no tiene por qué salir ningún animal, ahí no tiene por qué salir ningún mapache, no tiene por qué salir ningún ave. La composición tiene que ser estrictamente única lo que yo voy a tomar. ¿Sí me explico? Aplicaciones generales de la termografía. Son tantas, pero quiero sí tocarlas de uno en uno. Mantenimiento de equipos electromecánicos, inspección de torres de transmisión eléctrica, comprobación de niveles de tanques. ¿Cómo niveles de tanques? Sí, yo puedo ver los niveles de tanque de agua, de búnker, de producto alimenticio, etcétera. Siempre y cuando, ojo, estimadísimos, ojo, siempre y cuando ese tanque no le esté pegando la luz solar, porque si le está pegando la luz solar, todo el tanque se va a poner a la misma temperatura y eso se va a llamar span térmico, entonces no se vale. Normalmente en la madrugada o a la sombra o en las noches. Aislamiento de tuberías, trampas de vapor, tarjetas electrónicas, monitoreo para hornos, de aplicaciones de cementeras, vidrieras, inspección de edificios. Yo puedo ver el aislamiento térmico de los edificios, fugas de agua, humedad en las paredes, inspección de sistemas de climatización. Donde hemos más delgado, yo puedo ver roedores, yo puedo buscar tuberías de agua dentro de las paredes, yo puedo buscar termitas, nidos de hormigas, etcétera. Vamos a ver. A nivel de sistemas eléctricos, yo puedo observar, obviamente aquí podemos ver claramente los problemas que se pudieron haber evitado si hubiéramos hecho termografía, pero importante, yo no tengo por qué meter la mano ahí para poder ver. Es una medición extremadamente rápida. Aplicaciones de contactos flojos es muy rápido. Nos vamos a evitar fallos, nos vamos a evitar accidentes, siempre y cuando en realidad conozcamos cuántas calorías pasa por cada uno de los gabinetes, así es ojo, no estoy hablando de temperatura, calorías, cuánta energía puede haber en caso de una explosión de arco eléctrico. Entonces, aquí es donde la termografía, wow, nos salva la vida. Son sistemas altamente seguros. Mira, verán qué buena imagen. Vea que esta imagen es vieja, que mire la cámara termográfica que tiene este señor. Es un poco extraña. Pero lo podemos ver que él tiene un equipo especial, perdón, con guantes, con la ropa adecuada, con una careta de protección. Hay muchas entes internacionales como la NFPA 70E que habla de seguridad, obviamente se recomienda mucho. No todos los gabinetes eléctricos se pueden abrir, no todos. Aquí he visto en Costa Rica industria médica que no te permite ir a hacer termografía hasta que haya alguien de seguridad ocupacional y por ende, inclusive hay gabinetes que ni así se puede uno acercar.
¿Qué es una gradiente térmica? Son los pequeños cambios de temperatura que pueden indicar grandes problemas. Por ejemplo, equipos en aceite. Aquí podemos ver que la temperatura interna no está trabajando en este segundo transformador, mientras que el otro sí tiene un balance general de toda la parte de irrigación interna de aceite. Las cubiertas no pueden ser removidas, puede ser equipo masivo. Aquí podemos ver los conectores. Claramente se notan que hay diferentes puntos de temperatura. Los mantenimientos pobres a la hora de hacer esto, los descubrimos, tomamos la imagen, la guardamos, hacemos la reparación y tomamos la imagen térmica después de la reparación. Por favor, no obviemos esta parte. Guarden la evidencia de la inversión de la cámara termográfica. Si hicimos termografía, hay que demostrar, mira, estos disyuntores, estos cables, esta regleta, este transformador, este motor, estos bornes estaban así, ahora están de esta otra manera. Guarden siempre esa evidencia, es importantísimo. Aquí podemos ver contactos pobres o eléctricos pobres, lo que hablábamos al inicio. Contacto eléctrico pobre, otro ejemplo acá. Esto de repente, ojo, ojo, aquí podemos ver dos cosas en esta imagen de la derecha. Si vamos a hacer una inspección de un sistema de caja breaker, como esta imagen de la derecha, en realidad esta imagen siempre en un sistema breaker se va a ver así. Siempre van a haber disyuntores, recuerde que son disyuntores termomagnéticos, producen un poquito de calor. Pero un buen termógrafo va a ver que en realidad el problema yo no lo veo en el disyuntor, yo lo veo en el cable, inclusive por acá, todavía él está caliente. Vea estos cablecitos acá. De repente el delta de temperatura de estos junto con los otros es muy bajo, pero es un asunto de ya revisar con un amperímetro de gancho. Pero si esto ustedes lo abren y lo logran ver con sus cámaras termográficas, no es de alarmarse. Siempre los disyuntores se van a poner un poquitito más calientes que el resto, aunque tengan cargas pequeñas. Podemos analizar subestaciones eléctricas con lo difícil que es poder ver y dar mantenimiento a estas cosas. Solamente con un sistema termográfico lo podemos hacer. Ojo en este aspecto, se requiere de una cámara de muy alta resolución, por lo menos de un modelo 401 Pro Flux o superior, de esos que se les pueden poner lentes 2X, 4X para acercar la imagen al objetivo. No crean que van a poder tener estas resoluciones con una cámara de mediano o de baja gama. Subestaciones eléctricas, las candelas que tanto están calientes en cada uno de los sistemas y nuevamente les digo, estas imágenes no es casualidad que las estén tomando de noche. ¿Para qué? Para evitar el spam térmico. Ronald, que es que mira, la termografía se hace cuando la carga está más alta a las 11 de la mañana. Bueno, hay que ver cómo mejoramos el enfoque y la resolución de esa cámara termográfica para acercarnos mucho y tener un muy buen enfoque al mediodía. Entonces, con una cámara de muy alta resolución para podernos acercar bastante a la imagen. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Consulta, ¿nos van a compartir la grabación del webinar? La respuesta es sí. ¿Cómo sabe uno que la cámara termográfica necesita calibración? Bueno, es de cuánto tienes de usarla, Carol. Normalmente el fabricante recomienda 2 años, cada 2 años, y si la están utilizando mucho, cada año. ¿Hay algún punto en el que se pueda decir, creo que está descalibrada, puede existir falsas lecturas? Vamos a ver. Hay formas de verificar la cámara termográfica, inclusive no son muy precisas, pero por lo menos la verificas con un compañero. Si usted gusta, Carol, al finalizar nos llamamos y yo te explico mucho. Midiéndole el lagrimal a un compañero, el lagrimal tiene que estar entre los 32 y 38 grados Celsius. Y así, si la cámara anda en ese rango, la cámara está dentro del rango de temperatura. Y la otra forma
es comparándola con otra cámara termográfica o con un termómetro también se puede. Subestaciones eléctricas, revisar conectores, los capacitores, protecciones de sobrecarga, etcétera. Transformadores, me encanta esta imagen. ¿Por qué? Porque en la imagen de la izquierda tengo un transformador solito y en la imagen de la derecha tengo un transformador, un grupo de 3 o 4 transformadores. Ok, vámonos a la imagen de la izquierda. ¿Ese transformador está bueno o malo? No lo sé. No lo sé. Yo no soy el fabricante del transformador. Lo que sí les recomiendo a la gente es, mira, búsquese otro transformador y le hace termografía y los compara a ver cómo se están comportando. En el de la derecha, más inteligentemente, yo sí puedo ver que hay uno que se me está saliendo de lo normal en el rango de temperatura. Entonces, ojos con eso. Repito, no lo que una cámara termográfica no es solamente un termómetro, es un comparador de rangos de temperatura. Puedo revisar los transformadores de poste, puedo revisar los sistemas de tierra, puedo revisar las conexiones internas, externas, mil cosas con la cámara termográfica. Transformadores compactos, los pequeñitos, o transformadores secos, son muy fáciles y muy seguros a la hora de hacerles las revisiones como tal. Todo tipo de transformador. Vean, me encanta esta imagen de la derecha. Aquí podemos ver que el transformador, no sé si está bueno o malo, reitero, no soy especialista en transformadores, pero por lo menos veo que los deltas de temperatura van disminuyendo de arriba hacia abajo. Entonces se ve de una forma cíclica y pareja los cambios de temperatura. Y en este podemos ver que tal vez el transformador está bien, pero una de las fases o de las salidas del transformador está presentando un delta de temperatura bastante diferente a los otros. Vamos a ver, aquí hay más preguntas. Ok, don Darren Willis me pregunta, ¿se puede tomar como referencia la temperatura del aceite que circula entre los radiadores y la cuba del TR? Darren, ¿qué es una calibración? Con esto y esto obviamente es para todos. Una calibración es una comparación con un equipo fidedigno que me está dando la temperatura exacta. Como el ejemplo que les di, como cuando calibramos en nuestro laboratorio las cámaras termográficas. El cuerpo negro genera una temperatura específica. Usted le puede decir, póngase a 100 grados Celsius y el man de forma muy precisa se pone a 100 grados Celsius. Y yo así calibro mi cámara termográfica. Usted puede hacerlo con ese aceite, pero usted está seguro que ese aceite está en 55 grados Celsius o está en 57.5 o está en 63 grados Celsius. Si no tienes noción de la temperatura exacta de ese aceite, no te va a servir para calibrar o para verificar la cámara termográfica. Lo mejor es con otra que usted sepa que está recién calibrada o está nueva o llevándola a un centro de servicio de calibración. Dice don Carlos, tenemos una cámara TIS 55 Plus. Últimamente sí dejamos la batería en la cámara. La batería se descarga, entonces tenemos que retirar la batería después de cada tarea. En realidad es lo más sensato que la cámara no tenga siempre la batería internamente. Anteriormente esta situación no ocurría. ¿Qué nos recomienda eso? Quitar la batería. Recuerde que es un equipo electrónico. Don Darren, me alegro que hayan comprendido mi explicación y reitero, al finalizar, ustedes me pueden poner un WhatsApp o me pueden enviar un correo electrónico y sacamos el ratito para discutir o que logren comprender mejor las cosas. Para eso estamos. Continuamos, que todavía falta. Líneas de transmisión y distribución. Miren qué buena imagen esta de la izquierda. Es un crucero, así le llaman a eso. Es un crucero
pero está bajo la luz del sol, hay demasiado spam térmico, esa imagen es desechable, no funciona. Sin embargo, sí se ven los conatos o las diferencias deltas de temperatura en alguna de las conexiones, pero son muy difíciles de analizar. En cambio, en la imagen de la derecha, todo está frío y logramos ver que hay uno de, de los conectores aisladores bastante diferente de temperatura. Sistemas mecánicos y de rodamientos. Vamos a ver, ¿quién me responde? ¿Quién me analiza esta imagen de este motor? ¿Quién me ayuda? ¿Está bien ese motor? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Así rápidamente. Dice que tiene un recalentamiento de bobina. Leticia Álvarez. Hay un punto caliente en la carcasa. Muy bien, Dani. Hay un punto caliente en la carcasa. Si este motor estuviera bien, estuviera toda su temperatura parejita. Estuviera el rojito completamente. Pero aquí podemos ver que hay una bobina que está más caliente que el resto del motor y por ende la cámara, como es una exagerada, solamente me representa el delta de temperatura acá. En ninguna de las imágenes que hemos analizado o utilizado como ejemplo, a la imagen le interesa la temperatura. Yo en todas las imágenes puedo ver el termómetro de la cámara termográfica, pero la cámara termográfica es más que eso. Es un indicador de diferencia de temperatura. Vamos a ver qué más dicen. Sí, Carol, el de la derecha parece un rol. En realidad es un eje, un acople. Este motor en realidad tiene un problema, puede ser una bobina cortocircuitada. Por ende, está generando mayor corriente al tener menos espiras trabajando y por ende está calentando de esa manera. En un recorrido de planta, vieras cómo se ven este tipo de situaciones. Y la gente no sabía que ese motor estaba fallando. Y por eso son los desbalances de fases. Aquí podemos ver un acople de un motor que no debería estar caliente. En realidad él gira y todo, pero debe ser que está con mucha vibración y donde hay vibración hay temperatura. Bueno, esta es la salida, puede ser el rodamiento del motor, puede ser la balinera o la muñonera interna. Excelente. Flojedad en el cojinete. Desalineamiento. Bueno, aquí tenemos gente que sabe. Aquí hay un ejemplo del acople y del motor. En realidad hay más temperatura de este lado que en la salida del motor. Lo que les decía, este motor yo lo veo muy bien. ¿Ves? Se pone normalmente en cada una de sus bobinas alrededor del sistema, del perímetro del motor, y se pone toda la misma temperatura, a diferencia del primer ejemplo donde podíamos ver que el motor solamente tenía un delta de temperatura muy notable, muy notable en una de sus bobinas. Acá esta imagen de la derecha me encanta. ¿Por qué? Porque podemos ver que son dos motores hermanos, dos bombas, porque hay muy buen enfoque en la imagen y me permite verlo así, pero a la vez hay un motor, el de la izquierda, con un doble de temperatura o de energía calórica que el otro. Y wow. Y si en realidad analizamos que hacen la misma función, tienen la misma carga, tienen las mismas revoluciones, tienen la misma potencia, el mismo voltaje y ambos trabajan haciendo exactamente lo mismo, bombeando agua hacia el mismo lugar, sin duda alguna, este motor pronto nos va a fallar. Dice que es probable que el motor de la derecha esté apagado. Sí, pero de eso no se trata. Si le hago termografía a los dos juntos, es porque están en las mismas condiciones, ¿verdad? Gracias. En calderas, resulta que las calderas son tanques que calientan cantidades enormes de agua y por ende están aisladas. Y es muy fácil con termografía poder analizar qué parte del aislamiento está fallando. Y lo vamos a ver de esta manera casualmente. Bandas y rodillos. Esta fue la imagen que yo escogí para este webinar. Espero
les haya llamado la atención y haya servido de buen anzuelo como para que ustedes se metieran a este webinar. Podemos ver lo fácil que podemos distinguir un rodamiento que está fallando junto con el otro. Simplemente pasando la camarita termográfica y dándonos una vistadita. Y ahí podemos analizar si hay que cambiar el rodín, hay que lubricar el rodín o simplemente socar ese rodín. Pero no tenemos que dar todo el mantenimiento a todos los rodillos, simplemente hacemos termografía así de vez en cuando y nos quitamos ese problema. Hornos rotatorios en cementeras, igual, ellos están hechos para almacenar la cantidad más posible de energía calórica y si tiene problemas en el aislamiento lo podemos ver de esta manera. Aislamiento en tuberías y trampas de vapor. Alguien conocedor en el sistema va a poder analizar que la trampa de vapor en realidad está buena o está mala o está dejando pasar ese vapor por ahí o en realidad lo está reteniendo, etcétera. Niveles de tanques, siempre y cuando, les reitero, siempre y cuando el tanque no esté sometido a la luz solar. ¿Por qué? Porque se nos calentaría toda la pared del tanque. Entonces no podríamos ver el delta de temperatura. ¿Por qué la cámara termográfica puede ver la diferencia del tanque? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un producto líquido en la parte de abajo y aquí tenemos vapores y las partículas de vapor tienen mayor movimiento molecular que las de líquido y por ende va a haber un delta de temperatura muy, muy, muy pequeño. Niveles de tanques, igual, ¿verdad? Pueden ser de búnker. Aquí podemos ver que aquí hay un líquido y aquí hay como un lodo. Hasta eso lo logramos poder observar. Siempre es bueno identificar la paleta de colores necesaria, etcétera, ¿verdad? Eso es un asunto ya más de campo. A nivel de tarjetas electrónicas, fallas térmicas, etcétera, es una muy buena herramienta la termografía. Aquí podemos ver una de estas resistencias que ya dejó de funcionar a simple vista. En un recorrido en un data center descubrimos que habían dos ventiladores de unos radios que habían dejado de funcionar y nadie sabía. ¿Por qué? Porque pasamos viendo todos los radios así rapidito y vimos que casualmente todos tenían la misma temperatura, así el mismo color, rojito, rojito, y el otro estaba azul. O sea, ojo, este señor no está sacando el calor por este orificio, sino por otro. Y así, hay muchas cosas. Humedad en las paredes, es increíble hacer termografía en un edificio en invierno. Se van a poder ver y descubrir muchos problemas y evitar eh, sobregastar dinero en pintura, revestimientos, etcétera, con este sistema. Podemos ver, bueno, ahora uno de ustedes lo quiso mencionar. Existe la famosa termografía veterinaria, ¿verdad? Para poder ver de la salud de los animalitos, el sistema de respiración de ellos, que su distribución térmica esté bien distribuida, etcétera. Obviamente hay que tener conocimientos al respecto. Aquí en mi casa hay un gato y yo le hago termografía y él se ve todo de la misma temperatura. En cambio, los perritos se ven diferentes. No lo sé, la verdad. Pero ahí les dejo el detalle. Hay termografía médica, podemos analizar lesiones, podemos analizar tumores. ¿Por qué? Porque la sensibilidad térmica de la cámara termográfica es tan precisa que podemos ver las diferentes temperaturas de los diferentes tejidos internos. Entonces, si hay algún tumor situado por ahí, los sistemas de irrigación sanguínea van a comportarse diferente y por ende nos van a dar diferentes imágenes térmicas. Sin más, digamos, aquí podemos ver en esta espalda de este paciente que sí, literalmente él tiene algo con mayor temperatura comparado con el resto de su espalda. ¿Qué significa? ¿Qué es? No lo sé, porque no soy médico, pero es una rama de la termografía bastante interesante. Ir a vender cámaras termográficas a los hospitales, ¿qué les parece?
Otras aplicaciones: lucha contra el fuego, incendios, cumplimiento de la ley, investigación de la escena del crimen. ¿Cómo en la escena del crimen? Sí. Si los policías en la escena del crimen utilizaran una cámara termográfica, van a analizar que ese cuerpo lo acaban de mover. No, que no, mira, él murió exactamente ahí y usted lo movió. Sistemas de búsqueda y rescate, operaciones antidrogas. Recuerde que yo puedo ver por dónde está pasando la gente, simple y sencillamente haciéndole tomografía en el suelo y ahí veo el trillo donde van dejando las huellas de calor. Lugares encubiertos, persecución de sospechosos a pie, detección de armas encubiertas, identificación de personal, prueba no destructiva, termografía médica, detección de daños por termitas, interesante, termografía ambiental, derrames químicos en lagos, contaminación térmica, actividad geotérmica, detección de reparación de autos, seguridad en alimentos y muchas aplicaciones más. Yo les preparé este webinar enfocado en esto, en aplicaciones, en la parte. ¿Para qué necesito yo una cámara termográfica? Obviamente, la introducción siempre, el fuerte, es esa introducción que a mí me gusta hablar de la termografía. Cómo funciona la cámara termográfica, qué son los diferentes características de una imagen térmica, cómo se utiliza una cámara termográfica. En unos 3 meses vuelvo a dar un webinar, pero exclusivamente del reporte de termografía. ¿Qué les parece? Ese va a ser cortito, de unos 40, 50 minutos, pero me voy a ir más que todo en ese lado. ¿Cómo hacer el reporte? Obviamente se van a meter las personas que ya están más cerca o que ya tienen una cámara termográfica y quieren ver cómo hacer un reporte rápido en termografía. Nuevamente yo, Ronald Falles, les doy las gracias. Espero les haya gustado este webinar, no haya sido aburrido o muy reiterado el tema. Reitero, aquí están mis datos. Pueden con toda confianza ponerme un correo, y yo les estaría atendiendo con muchísimo, muchísimo gusto. Vamos a ver, dice don Juan Solano, ¿qué opinión le merece las cámaras termográficas que se acoplan al teléfono? Ah, Juan, mira, Fluke está por lanzar una. Ya el mercado nos las está solicitando desde hace bastante. Es una arma de doble filo. ¿Por qué? Porque va a ser una camarita termográfica de muy baja resolución, como para poder ver situaciones muy puntuales así en el campo. Ah, mira, hay un disyuntor y usted, mira, casualmente aquí anda una camarita termográfica y haces un poquito la termografía. Es de muy baja resolución, pero de que les va a funcionar, les va a funcionar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, don Julio. Mira, don Jesús volvió a preguntar lo de Juan. Reitero, las cámaras termográficas en los teléfonos va a ser exclusivamente como para hacer una medición así muy puntualita en, qué sé yo, usted está y fuiste a revisar o a instalar algo y quieres hacer una revisión que lo que acabas de instalar no está produciendo temperatura. Yo, de parte del departamento de mercadeo y la parte técnica en el Batrón, nuevamente les damos las gracias. Los invitamos a quien nos siga acompañando en los diferentes webinars. Como pudieron ver en la introducción, este año venimos con muchos temas bastante interesantes. Que estén bien todos y nuevamente gracias.